Muy buenas a todos, soy Agustín Figueroa y bueno, quiero hacer este video para más o menos guiarlos en cómo crear una idea de hacer un videojuego. Por ejemplo, capaz que ustedes sepan algo de hacer videojuegos y están pensando, quiero hacer un juego tipo GTA, quiero hacer un juego de algún tipo y como que no tienen cómo hacer la idea, cómo solidificar esa idea. Hay técnicas en internet que he visto y por eso son muy rudas, son muy, bueno, escribí todo y escribí cosas que en realidad son obvias y bueno, hay muchas cosas que son obvias, obvio, haga la redundancia, pero bueno, quería dejar por lo menos mi experiencia acá. Yo hago videojuegos hace 20 años, o sea que tengo un poco de experiencia, o sea, he cometido básicamente todos los errores posibles en lo que es desarrollo de videojuegos y por eso quería dejarles como una guía de cómo crear una idea. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta para hacer tu juego? Y voy a simplemente decir tres cosas. Que el juego creas que vos lo vas a poder terminar. O sea, un juego relativamente chico. Esto se llama scope, que sería el tamaño de tu juego. Si vos querés hacer, por ejemplo, un World of Warcraft, probablemente lo vas a terminar, pero es más que eso. Esto es, por eso lo pongo como más importante, esto es casi el 99% de las veces que tu proyecto fracasa es porque es demasiado grande. Entonces, el scope es el tamaño del juego. Entonces, tenés que más o menos, esto lo ganas con experiencia, claro, porque cuando haces varios juegos empezás a darte cuenta que cuánto tiempo te toma hacer cosas y qué cosas son difíciles y qué cosas son fáciles. Pero lo que digo es que si vas a hacer un juego, trata que sea un juego que lo puedas hacer. Y eso obviamente, como dije, es súper obvio, pero la mayoría de la gente lo hace. La mayoría de la gente se pone a hacer un juego que es imposible que lo puedan terminar. Se ponen a hacer un GTA sin saber nada, obviamente, y no lo van a poder terminar. Entonces, si hubiesen hecho un juego mucho más simple, en vez de hacer un GTA, hace un juego donde puedas manejar un auto y ya está. O sea, una sección de eso y convertirlo en un juego. Ese juego lo podrías haber terminado y podría haber sido muchísimo mejor. Podrías haberle hecho eso y que la gente lo pueda jugar. Si no puedes hacer que el juego tenga, digamos, cerrar el juego como para que sea jugable, es como que te queda como que un fracaso total con lo que hiciste, una pérdida de tiempo y eso es, digamos, malo. Lo mejor que puedes hacer es hacer un juego más chico. Y casi siempre pasa lo mismo. Yo, muchos proyectos que hago, no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, es porque el proyecto es muy grande. O necesita demasiadas cosas que yo no manejo. El juego es muy grande. Entonces, casi siempre esa es la razón por la que fracasa el juego. Otra cosa bastante importante es que el juego que estés haciendo te guste. Y esto es algo bastante bueno. Obviamente que si trabajas para el proyecto de otra persona, tal vez podés hacerlo sin que te guste el juego. Pero bueno, ahí serías un empleado nada más. Si vos estás por hacer proyecto, vos sos el que impulsa el proyecto y el juego a vos no te gusta, ese proyecto va a terminar mal. O sea, es algo simple. ¿Y por qué harías un juego que no te gusta? Bueno, por muchas razones. Para mí, a veces digo, este juego podría ser popular, este juego podría ser algo muy bueno, pero me estoy olvidando que ese juego me tendría que gustar a mí, porque cuando empezás a testear el juego, a probar el juego, si a vos no te gusta, no sos entusiasta de ese tipo de juego, no se te va a ocurrir cosas para hacerlo único, cosas que se diferencien de los otros, cosas más, no sé, es como que básicamente tu juego muy probable que fracase por culpa de eso. Así que sí, hace un juego que te guste. Eso es bastante obvio también, como dije, todas las cosas son obvias. Y otra es tener en cuenta tus límites. Eso es muy importante también porque, por ejemplo, en lo mío yo estoy haciendo un juego ahora y yo no manejo arte. Yo no hago arte, yo lo único que hago es programación y lo que hacer diseños 3D o una imagen cualquiera no la puedo hacer directamente. Entonces soluciono ese problema usando cosas de internet, usando assets. Y bueno, así soluciono el problema. Pero me doy cuenta que tengo ese problema
Antes de hacer el proyecto digo, bueno, tengo este problema, yo no puedo hacer arte, entonces tengo en cuenta qué cosas voy a usar para resolver ese problema antes de hacer el juego. Yo sé qué tengo que usar y cómo resolverlo. Y eso te digo, a veces es problemático. Por ejemplo, si vos querés hacer un World of Warcraft, querés hacer un MMORPG, tenés un límite que es el networking. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a tener servidores? ¿Cómo va a funcionar eso? Tenés que resolver eso primero. Antes de ponerte a hacer un juego, que no vas a saber cómo va a funcionar el networking, es que ahí se va a destruir el juego, ¿entendés? Es que eso va a ser el problema. Porque vos todavía no tenés un límite en que tenés que empezar a pagar servicios para poder hacer funcionar el juego. Tal vez no, tal vez que hay millones de opciones. Entonces vos tenés que ver eso. ¿Qué opciones hay? ¿Qué forma voy a utilizar el networking y empezar por ahí? Otra cosa también, los modelos 3D. Si sabes hacer modelos 3D, bueno, ya tenés una capacidad más, no sería una limitación tuya, pero también el juego va a tener sonidos, va a tener música, vos sabes hacer música, o vas a usar música, bueno, ¿entendés? Ese tipo de cuáles son tus límites para hacer las cosas. Tal vez no sabes programar. Bueno, si no sabes programar, tendrías que usar engines que te faciliten eso, puedes usarlo, o puedes tener a alguien que haga programación. Bueno, resolver el problema, eso es lo que digo. Vamos a lo siguiente. Bueno, y tener un juego de referencia. Yo ahora mismo estoy haciendo un juego que se llama This is Overpower. Y el juego de referencia sería este, que se llama Vampire Survivors. Y que es un juego donde vos vas pixel art. Y vos te vas moviendo y vas atacando las oleadas de bichos que vienen de a muchos. Y básicamente eso es todo. Y dropean esa energía y vos la agarras y te sube experiencia. Tener un juego de referencia es muy importante porque te da, digamos, la base de qué es lo que vos querés hacer. Entonces vos podés visualizar algo que funciona. ¿Entendés? Ese juego está funcionando. Ese juego, la gente juega, obviamente, si te va a basar en algo, vas a tener algo que tenga éxito. Y decir, bueno, este juego es interesante, tiene éxito, a la gente le gusta. Y también me gusta a mí. Entonces puedo decir, ok, voy a hacer un juego similar a ese. Y voy a empezar ahí. No te digo que copie exactamente el juego, sino que una vez que tengas esa base de ese juego, tengas, digamos, la mecánica y el estilo de ese juego, podés agregarle cosas, podés superar ese juego haciendo nuevas mecánicas, nuevas cosas y agregarle. Entonces esa es una muy buena forma de hacer algo, digamos, sólido. Vos sabés que estás encaminado. O sea, vos sabés que lo que vos estás haciendo funciona porque otro ya lo hizo. Básicamente eso te reduce la posibilidad de que haya errores de lógica en tu juego. Por ejemplo, vos creas un juego nuevo, un juego que no existe en ningún lado, que puedes hacerlo, pero puede haber problemas de lógica en donde el juego sea muy aburrido y que no tenga muchas soluciones. ¿Entendés? Va a ser todo más complejo de ahí. Entonces, obviamente puedes hacerlo, pero te digo, tener un juego de referencia es mucho más fácil. Y si es más fácil, vamos por ese lado. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta es qué es esencial para tu juego para que funcione. Para que digamos, ok, este es el juego. O sea, el juego funciona a un nivel súper básico. En este ejemplo que vi, este juego de Vampire Survivors más o menos, tenés que tener un personaje con vida, nivel, todas las cosas que tiene un personaje. Y con un ataque le puse. O sea, porque podría tener varios. Yo digo, mínimo uno tenés que tener para poder pegarle a los bichos. Un mapa donde te puedas mover y haya algunos obstáculos capaz. Y bueno, enemigos que le puedas pegar con ese ataque. Entonces, si esas tres cosas están funcionando, tu juego va a existir. O sea, en tu juego básicamente está la base hecha. Después tenés que rodearlo, digamos, de otras cosas que son, digamos, que enriquecen esa base. Pero cuando vos ya tenés esta base funcionando, ya el juego ya pasa a ser algo que podés jugar. Entonces vos ahora podés apretar play
y jugar el personaje en el mapa matando bichos. Y es un gran paso. Creo que eso es lo más rápido que tiene que hacer es eso. Y esto es importante hacerlo porque el problema es que siempre las ideas cuando comienzan son como más sólidas. Y si vos ahora en vez de hacer esto, hacer los personajes, el mapa y los enemigos, que es la base del juego, te ponen a hacer el menú o te ponen a hacer un sistema de... Por ejemplo, puedes dedicarte solamente a hacer el mapa. Con el mapa puedes dedicarte meses a hacer lo que se genere proceduralmente y que tenga plantitas y que se genere de una forma loca, que tenga un montón de cosas, o el personaje también puedes dedicarle un montón de tiempo. El problema de eso es que después que hace todo ese trabajo, ya como que dejan de ser tan importantes los otros. Entonces, lo mejor sería darle un nivel básico a todos estos tres elementos y después ver si el juego funciona. Porque capaz que poner el personaje, poner el enemigo en el mapa, el juego no es lo que vos querías, ¿entendés? Entonces, ¿qué le falta? Bueno, entonces empezar a agregar las cosas que faltan. Pero capaz que cuando hagas esto te des cuenta de cosas y después resulta que no querés hacer ese juego y querés hacer otro. Y me ha pasado mucho. Así que yo creo que poner el juego que funcione lo más rápido posible es una de las cosas más importantes que puede hacer el juego. Bueno, la siguiente cosa y ya es más más de dirección del juego. ¿Cuál va a ser la dirección del juego? ¿Qué crees que sienta el jugador cuando juega el juego? Y todos los juegos juegan con las emociones de las personas. Si tu juego alguien lo juega y no siente ninguna emoción, bueno, va a ser un fracaso. Entonces no lo va a retener el jugador. Entonces vos sí o sí tenés que de alguna forma en el juego generar algo, a lo que sea, o odio, amor, lo que sea, pero genera algo en el jugador que cambie su estado de ánimo, supongo. En mi juego lo que trato de hacer es que el jugador se sienta poderoso, y eso se genera dándole progresión, digamos que consiga cosas que lo hagan el personaje más fuerte. Y siempre decir, oh, soy más poderoso, mato más estos bichos. Que el jugador siente que está haciendo daño a los monstruos. También es que los golpes tengan, digamos, cuando un ataque golpea a un monstruo, que eso sea significativo. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí si haces que los golpes sean muy... que no te des cuenta. Si la persona no se da cuenta que le pegó un bicho, estás haciendo algo mal. Porque capaz que sí le pegó internamente, o sea en código sí le pegó, pero no se lo estás diciendo al jugador de una forma efectiva. Entonces el jugador piensa que no lo hizo, que se bugueó o no sé. Entonces ese tipo de cosas en este juego específicamente es muy importante. Capaz que en otros juegos no es tan importante, pero en este juego es importante porque queremos que hacer el jugador se sienta poderoso, lo que significa que necesitas hacer que sus golpes sean, que valgan, que los bichos reaccionen a ese poder, digamos. Y que exista obviamente algún peligro para que el jugador no se aburra, digamos. Siempre existe la forma de que te maten los bichos de alguna forma. Entonces para agregar tensión. Y eso se puede agregar de diferentes formas. Yo en este juego, por ejemplo, no le iba a agregar que los bichos tienen proyectiles. Pero la verdad es que el juego era muy fácil. Entonces le puse los bichos que tienen proyectiles y es básicamente lo que te mata en el juego. Así que bueno. Esto es más o menos la prioridad que le doy yo a ciertas cosas que hay en el juego. Como dije, el gameplay para mí es lo más importante. Entonces eso es lo que tengo más en foco. Es lo primero que hago. Es lo primero que trato de mejorar. Es todo enfocado al gameplay. Pero hay otros juegos que obviamente tenían otro tipo de enfoque. Por ahí si es un MMORPG tal vez tiene que estar ahí el networking
o otro tipo de cosas, y el gameplay sería algo secundario. En mi caso el gameplay es lo primordial. Después de eso, creo que los controladores, o sea, sería la programación, controlar las mecánicas, todo este tipo de cosas que suceden en el juego, o sea, las interacciones entre los actores del juego. Y bueno, las interfaces, obviamente que la interfase sea interesante, que tiene que ver con los controladores también, porque la interfase también tiene que ver con algo de programación, pero bueno, las interfaces son bastante importantes, creo yo. Si el jugador no sabe lo que está pasando, entonces eso es, interfaces mostrarían al jugador qué es lo que está pasando y trata de dar un formato entendible, y creo que eso es bastante importante. Si es algo que el jugador se puede confundir, es algo importante. Y después de eso, los menús, digamos, de cómo va el jugador moverse en el juego, en las pantallas del juego, los sonidos, las opciones que hay y la presentación en imagen. Que obviamente la presentación en imagen esto es para mí, entonces es lo que yo priorizo. Pero obviamente si sos alguien que hace diseño, yo no lo priorizo porque no es algo que no hago, es algo que no hago. Yo uso assets, por eso para mí no son una prioridad. Pero si vos sos diseñador, probablemente la presentación tal vez hasta está la primera, ¿entendés? O sea, capaz que el juego lo más interesante, lo más loco es la presentación, el diseño. Entonces eso tal vez tiene que estar primero, porque eso es lo que va a atraer a las personas a jugar, tal vez. Entonces esta prioridad que hago es algo que no hace falta que ustedes lo pongan así, pero digo, para tener en mente cuál va a ser, qué va a ser lo primordial, qué va a ser lo más importante del juego, y vamos a trabajar en eso, y las otras cosas las vamos a dejar secundarias. Creo que esa es la idea en general de todo esto. Y finalmente, cosas que va a tener o no tu juego, y sería habla de los límites, que yo ya lo dije como en la primera página, que saber tus límites es importante, pero también hay que preguntarse cosas. Por ejemplo, ¿qué plataforma vamos a apuntar? Va a ser Mac, va a ser PC, Android, va a ser celular, va a ser consola. Eso es importante, ¿sabes por qué? Porque tu juego va a tener ciertas decisiones antes de hacer el juego. No estamos hablando ahora de cuando estamos desarrollando el juego. Estamos hablando de tener una idea y queremos empezar a hacerla. ¿Qué plataforma va a ser? Entonces, si vos, por ejemplo, haces para PC, y después cuando ya estás desarrollando el juego, ya está en la mitad del desarrollo o ya lo terminaste, y después, no, ahora vamos a hacer Android. Bueno, hay un problema, porque hay cosas que hay que diseñarlas pensando en cómo lo vas a hacer para Android, y después cambiar eso a veces puede ser lo mismo que hacer el juego nuevo, ¿entendés? O sea, a veces a veces ni siquiera puede ser posible, así de simple. A veces puede ser no posible, porque por ejemplo, cuando vos guardas datos en PC es de una forma, en Mac es otra, en Android es otra, entonces tenés que hacer diferente, depende de cómo lo haces, capaz que los guardas por diferentes lugares, o se puede hacer un bardo terrible por no saber a qué plataforma apuntás. Otra cosa es, vas a guardar los datos en internet, si vas a usar online services, bueno, es básicamente lo mismo que el anterior. Si vas a usar cosas de internet, tenerlo en cuenta y tratar de usarlas de una cosa, de ya saber cómo tu juego, porque por ahí tenés que agregar loading screens en algunas cosas son lentas, otras cosas son rápidas. Tenés que tener en cuenta eso, no guardes internet, o sea, no lo guardes en el disco y después a último momento decir, no, vamos a usar este online service, porque puede generar problemas. Puede ser que una pantalla de carga necesita cargar algo y necesita más tiempo, y puede generar errores en tu juego, errores que son muy difíciles de detectar y que simplemente van a romper tu juego. Otras interacciones, por ejemplo, chats, el trade o lo que sea, cosas de internet también, implementarlos de una, porque eso puede traer problemas después. Bueno, y si vas a hacer multiplayer en el futuro,
Por ahí tu juego decís, bueno, también lo vamos a hacer ahora, así nomás. Y después en el futuro capaz que lo hacemos multiplayer. El problema con eso es que la estructura de tu juego tiene que ser diferente si vas a tener consideración para hacer multiplayer. Por ejemplo, el juego que estoy haciendo ahora, DC Overpower, no hay forma de hacerlo multiplayer. O sea, necesitaría muchísimo trabajo hacerlo multiplayer. Y no es mi idea para nada. Entonces yo no pienso en absoluto, me desligo totalmente de pensar en que ese juego va a ser multiplayer. No va a ser multiplayer. Entonces eso hace que mi juego tenga más seguridad de cómo lo voy a hacer. Tengo más seguridad de que si voy a hacer esta cosa de esta forma. Y va a ser así. Bueno, como ven, esto es un dolor de cabeza. Por eso puse la foto de ese tipo agarrándose la cabeza. Porque es medio molesto. Y si va a tener alguna monetización. Y cómo va a ser eso. También es otra cosa. Que si vos diseñas tu juego de una forma. Diseñas tu juego, qué sé yo, que suba la experiencia de cierta forma. Y después decís, hay que agregar monetización. Y agregarle un XP booster o algo. Entonces lo que vas a tener que hacer es reducir, digamos, la experiencia que ganan los usuarios. Y vas a destruir la integridad del juego. Porque no pensaste al principio qué tipo de monetización va a tener. Eso también hay que tener en cuenta. Y preguntas incómodas para tener en cuenta también. Este tipo de preguntas son las que a mí no me gusta hacerme y que creo que a nadie le gusta hacerse porque son difíciles de responder. Por ejemplo, ¿cómo van a encontrar mi juego? Sí, eso supongo que marketing, eso ya es algo que va afuera. O sea, por lo menos en mi caso, yo me dedico a hacer juegos. El tema de después publicitarlos y hacer lo que mucha gente lo encuentre, eso ya está fuera de mí. Está fuera de lo que yo hago y no sé muy bien cómo hacerlo. O tal vez sí sabes cómo hacerlo, bueno. ¿Por qué van a jugar mi juego en vez del juego en el que me basé? Por ejemplo, yo me basé en este Vampire Survivors. ¿Y por qué alguien jugaría mi juego si pueden ir y jugar el otro? Entonces yo tenía que estar proveyendo algo diferente. Creo que es una buena pregunta. Y que tratar de tenerlas en cuenta. Una vez que juegue mi juego, ¿qué voy a hacer para mantenerlo jugando? Hay que entender que cuando uno hace un juego, la gente no lo juega porque sí. Siempre tiene que haber algún como un bucle o algo. Algo que haga que la gente tenga ganas de seguir jugando. En este caso se puede lograr con achievements y con ir desbloqueando cosas en el juego. Y creo que ir desbloqueando cosas en el juego, en mi juego por ejemplo, es lo más importante. Casi siempre tienen esta idea de obtener cosas en el juego. Si el juego te sigue dando cosas, vos te vas a mantener jugando hasta que se termine. Creo que eso es una forma. ¿Cómo va a crecer mi juego en cuanto a contenido? Entonces, ¿qué vas a agregar? ¿Vas a agregar más personajes? ¿Vas a agregar más mapas? ¿Vas a agregar ¿qué es lo que se va a agregar al juego? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque tenés que saber qué es cómo va a crecer tu juego. Porque tu juego puede crecer para todos lados. O sea, puedes agregarle a tu juego un inventario con ítems y después puedes hacer lo que se te ocurra. Y por ahí tenés que tener una idea, ok, ¿qué es lo que la gente le gustaría que le agregue? Porque muchas veces cuando vos desarrollás decís, me gustaría que haga esto. Y que es algo que a la gente no le interesa para nada, pero algo que te interesa a vos. Y capaz que lo mejor sería agregar algo que la gente crea que está bueno. Entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Y cuándo el juego estaría terminado? Y eso sería una de las preguntas más incómodas de todas. Que te dicen, bueno, ya este juego ya está terminado. No sé, para mí los juegos nunca se terminan, pero digamos que terminado sería que el juego tenga una cantidad sustancial de juego. Para mí que si un juego lo puedes jugar en 5 horas, para mí estaría medio terminado, qué sé yo. Depende de qué tipo de juego, ¿no? Si es un MMO y juegas 5 horas y se termina, no. Pero claro, pues justamente es una pregunta bastante incómoda. Así que creo que eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa pueden comentar.
Eso es más o menos lo que ustedes tienen en cuenta para armar una idea. Si están pensando hacer un juego, a veces tener en cuenta estas ayuditas para darse cuenta de qué problemas podemos tener y no ir a un callejón sin salida donde tenés que dejar el proyecto porque no lo puedes seguir, porque no tenés tiempo, porque no sé, por varias razones. Siempre es difícil hacer proyectos de videojuegos porque requieren muchísimo esfuerzo y hay que hacer lo posible para no desperdiciar todo ese esfuerzo que hacemos en hacer el juego. Así que nos vemos y suerte con ese proyecto que la van a necesitar.